Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 9ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 9ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere, dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a la reflexión de este Evangelio de hoy, después de que Jesús dejó calladitos a los fariseos y a los del partido de Herodes, pues ahora le toca a los saduceos, que vienen a Jesús para ponerlo en vergüenza con esta situación, con un caso extremo, un caso ridículo de una mujer que se casa con uno de los 7 hermanos y no tiene hijos. Entonces, según la ley mosaica, si un hermano muere sin dejar hijos, pues los hermanos que quedan, uno de ellos se tiene que casar con ella para darle hijos al hermano que murió, ¿no? Y el caso extremo, exagerado que le presentan los saduceos, pues es de que los 7 hermanos se casan con la viuda y ninguno produce hijos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los saduceos? Los saduceos vienen siendo la clase sacerdotal y la clase privilegiada de la comunidad judía, ¿no? Y que por tanto este es un grupo de mucha influencia, pero religiosamente tienen una particularidad este grupo de saduceos. Antes de continuar, hay que decir que en tiempo de Jesús había por lo menos 4 diferentes grupos que eran parte de la comunidad judía. Entre ellos están los saduceos, la clase sacerdotal y también de influencia política y privilegiada. Era la clase rica, digamos, la clase que tenía el poder, tanto religioso como político. También después estaban los fariseos, que era el grupo con mucha influencia religiosa dentro de la comunidad judía. Eran los que más sostenían y defendían la tradición de la Sagrada Escritura, o sea, la ley mosaica. Hay también los que
también promovían nuevas interpretaciones de la ley mosaica. También estaban los escribas, que eran parte también de la comunidad. Muchos fariseos también eran escribas, ¿no? Pero no todos los escribas eran fariseos. Después estaban los esenios, que era un grupo separatista que veía al resto de la comunidad judía como muy corrupta, particularmente los que vivían en ciudades y pueblos. Entonces los esenios se habían separado y habían creado comunidades aparte. Si alguna vez has leído o has visto la película Masada, una película en torno a una comunidad de los esenios que lucharon contra el Imperio Romano, ¿no? Pues se cree también de que Juan el Bautista salió de una de estas comunidades de esenios, y decimos esto porque la forma en que Juan el Bautista vivía, la forma en que hablaba, ¿no? Una forma muy extrema que no encajaba con lo común que entonces existía dentro de la comunidad judía, ¿no? Y después estaban otros grupos que estaban luchando en contra de los romanos. Se puede decir que entre ellos había los revolucionarios, ¿no? Los que buscaban expulsar al Imperio Romano de su territorio. Así que los saduceos eran la clase sacerdotal, la clase de privilegio, ¿no? Y ellos no solamente sostenían por Sagrada Escritura los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que se les llama el Pentateuco. Penta significa 5, ¿no? Y la tradición dice de que estos 5 libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés, ¿no? Y es ahí en estos 5 libros donde se encuentra en gran parte el contenido de la ley mosaica, ¿no? A diferencia de los fariseos, por ejemplo, que aceptaban no solamente el Pentateuco, sino también los libros históricos, como los de Samuel, también la tradición profética, y después los otros libros poéticos o de sabidurías, como el Cantar de los Cantares, los Salmos, y también los fariseos aceptaban los comentarios de famosos rabinos, la tradición oral de comentarios sobre la ley mosaica, ¿no? Así que los saduceos solamente aceptaban 5 libros, mientras que los fariseos aceptaban la gran mayoría que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Los saduceos tampoco aceptaban la resurrección, el concepto de la resurrección, ni tampoco la existencia de ángeles. Los fariseos sí aceptaban la resurrección, el concepto de la resurrección y también la existencia de ángeles. La resurrección en el Antiguo Testamento la encontramos más explícitamente en el libro de Daniel, que es uno de los libros más tardíos, últimos del Antiguo Testamento. Así que la resurrección es un concepto muy tardío en el judaísmo. Así que los saduceos vienen a Jesús para plantarle este caso exagerado y extremo, para ponerlo en ridículo, ya que los fariseos y los del partido de Herodes, del evangelio de ayer, fueron callados por Jesucristo. Ahora vienen ellos para poner a Jesús en ridículo con este caso exagerado. Y le dicen: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Aquí entra un tema muy interesante, la forma en que en el pueblo de Israel la persona se extendía hacia el futuro era por medio de los hijos, ¿no? Por eso la necesidad de tener hijos, para que en las generaciones que vienen, pues ahí se va extendiendo el nombre de la familia, la historia de la familia, y también en el caso de las monarquías, pues el poderío, ¿no?
Aún hoy en día en muchas familias que tienen larga historia, ¿no? Pues que trazan su historia de generación en generación. Es un orgullo impresionante, ¿no? De que cómo pueden trazar la historia y cómo los que existen hoy en día, los que viven hoy en día pueden decir, es el orgullo nuestro de que descendemos de tal. Si descienden de un linaje, pues con dignidad, pues muy bien, pero si descienden de un linaje donde hay historia muy dudosa o violenta o de abusos, pues, es otra cosa, ¿no? Pero lo que es de notar aquí es de que en Israel, antes del concepto de la resurrección que los fariseos aceptaban, la única forma de que la persona, particularmente el hombre, se podía extender hacia el futuro era por medio de la procreación, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de procrear, de crear nuevas generaciones para que se extendieran hacia el futuro. Sí. Y dice, el segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijo. Lo mismo el tercero, los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? ¿No? Aquí viene lo absurdo del caso que le presentan a Jesús, ¿no? Porque lo quieren poner en vergüenza públicamente. Y Jesús les contesta: están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido. Palabras muy interesantes aún para nosotros hoy en día, de que el matrimonio no perdura después en la resurrección o después de la muerte, ¿no? Lo cual yo escucho esto y me sonrío para mí mismo y me pregunto, ¿no? Y todas estas canciones que existen, ¿no? De que hablan del amor eterno que perdurará aún después de la muerte, ¿no? Estas palabras de Jesús no solamente las contradice, sino nos pinta una realidad muy diferente a lo que muchas veces decimos o le cantamos o describimos en la poesía, ¿no? Del amor eterno que durará más allá de la muerte. Dice, y Jesús dice: serán como ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés? Y aquí Jesús es muy sabio y les cita a Moisés a los saduceos porque es a alguien que ellos aceptan como autoridad en Sagrada Escritura, ¿no? Por eso Jesús, al citar a Moisés, está utilizando algo que ellos fácilmente pueden aceptar, ¿no? Dice, ¿no han leído el libro de Moisés, aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿no? Y aquí en el argumento de Jesús es indirecto porque lo que quiere Jesús decir es de que al ser Dios el Dios de vivos, ahí implícitamente está aceptando o está hablando, o sea, el trasfondo de este argumento de Jesús es la resurrección. Porque tanto Abraham, Isaac y Jacob han muerto, pero ahora viven en Dios, ¿no? Y Dios es Dios de los vivos, así que si ellos viven en Dios, si Abraham, Isaac y Jacob viven en Dios, entonces no están muertos porque viven en Dios. Y ahí está implícitamente entra el tema de la resurrección. Están pues muy equivocados, les dice Jesús. Así que igualmente Jesús deja callados o pone en su lugar a los saduceos, ¿no? Que buscan ponerle una trampa para poner a Jesús en vergüenza, para descreditarlo y así poder quitarle esa influencia que hasta ahora Jesús va creciendo cada vez más. Pero a últimas también Jesús quedará solo, ¿no?
Y este es el tema que yo creo que aún hoy en día se nos escapa entre las manos, el tema de la resurrección, ¿no? Una persona que viva con la convicción, con la fe de que en Cristo Dios nos ha dado una gran victoria, la victoria sobre el pecado y la muerte, y que por tanto ya cuando vivimos en fidelidad e identificados con Cristo mismo, con el reinado, con el reino, la visión del reino que Él nos modela, pues entonces ya participamos en esta vida eterna que Dios en Jesucristo nos da. Y la conclusión de Pablo, ¿no?, en la carta a los romanos, de que no hay nada ni nadie que me pueda separar de Dios, ni el sufrimiento de las persecuciones, ni la muerte misma. Para una persona que vive con esta convicción, ¿qué le puede hacer el mundo, no? Y una persona que vive con esta convicción es una persona mucho más peligrosa, como lo que comenté ayer, mucho más peligrosa que una persona con un fusil, ¿no? Porque una persona que vive con esta convicción, a los que tienen el poder político, económico, nunca le puedes quitar algo que lleva dentro. Esa identidad, esa dignidad, nadie te la puede robar si tú no te deshaces de ella, si tú no la pisoteas, ¿no? Y es algo que Jesús nos modela en sí mismo y es lo que desea para nosotros que llamamos el nombre de cristianos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.